Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas en Cristo. Les saludo con todo respeto y con todo cariño. Soy el pastor José Daniel Corte de la Iglesia Cristiana Bautista Jehová Sabaoth de Bonita, California. Y me estoy conectando con ustedes, hermanos, para celebrar nuestro culto de oración y estudio bíblico de nuestra iglesia. Y claro, compartimos también con todas las personas que nos hacen el honor de conectarse por este medio para seguir considerando el estudio de la palabra de Dios. Sean muy bienvenidos, hermanos, y espero que el estudio de esta noche sea de gran edificación para sus vidas. Que Dios les bendiga. Reciban también un saludo cariñoso de parte de mi esposa, la hermana Argelia Corte, quien siempre está aquí a mi lado, ayudándome para poder transmitir estos programas. Que el Señor les bendiga. Hoy es el martes 1 de septiembre de 2020. Este año que ha sido tan lleno de cosas tremendas como la pandemia y tantas cosas que hemos padecido durante este año. Pero sin duda todo es plan de nuestro Dios, todo está cumpliendo con sus propósitos divinos y nosotros los cristianos tenemos que saber esperar en Él con toda confianza, porque Dios no ha perdido el control de las cosas. Él lo tiene absolutamente ese control en su mano. Vamos a comenzar esta noche considerando el estudio de la Santa Palabra de Dios. Y como ustedes recordarán, mis hermanos, el martes pasado iniciamos un tema fascinante que es el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en su primera parte. Entonces hoy vamos a continuar con la segunda parte de este estudio. Ya vimos que el Señor Jesús regresará inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dice la palabra de Jesucristo. Vendrá después de esa tribulación que está por comenzar en cualquier momento aquí en el mundo. Vendrá y, hermanos, con Él todos nosotros, todos los santos vendremos con Él de allá del cielo para establecer su reino en este mundo. Pero la Biblia nos habla de muchos detalles de cómo será esa segunda venida. Y hoy vamos a hablar del significado de los hechos relacionados con la segunda venida de Cristo. Y nuestra base va a ser el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, de los versículos 11 hasta el 21. Y vamos a ir desglosando los versículos porque se va dando muchos detalles en ellos de lo que será la segunda venida de nuestro Salvador. Pero vamos a orar primero para pedir la dirección del Señor en este estudio. Padre Celestial, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo y que podamos, Señor, entender lo que tu palabra nos dice, que podamos digerirla y que podamos, Señor, ponerla por obra, ponerla en práctica, Padre Santo, porque todo lo que tú nos escribiste tiene el propósito de que nosotros crezcamos espiritualmente y que podamos ser mejores cristianos cada día. Y especialmente, Señor, en este tema de la segunda venida, Señor, que debemos estarnos preparando para el día en que tú vengas por nosotros, Señor. Te pido que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir tu bendita palabra y que pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar con Apocalipsis 19:11, que dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y claro, ese que lo montaba, ese jinete que montaba al caballo blanco y que se llama Fiel y Verdadero, pues es el Señor Jesucristo. Está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. El caballo blanco, como ya lo mencionamos en el estudio anterior, hermanos, significa victoria. Significa victoria. El rey o el general romano victorioso regresaba en caballo blanco. Esa era la señal de la victoria, pues cuando había sido derrotado, regresaba en caballo negro. El Señor viene en caballo blanco, eso significa que es victorioso, que viene victorioso. Los centinelas, los atalayas de las ciudades de aquel entonces, cuando veían viniendo a su rey o al general del ejército en un caballo blanco, entonces daban voces ahí dentro de la ciudad y todos se preparaban para recibir con júbilo, con palmas, con música, con fiesta al ejército, porque sabían que habían sido victoriosos. Sin embargo, cuando venía montado en un caballo negro, pues también avisaban y pues lo recibían con tristeza, con llanto, porque sabían que habían sido derrotados en la guerra. Pero nuestro Señor viene en caballo blanco, así que Él viene victorioso. Dice que sus ojos son como llama de fuego. Eso está en el versículo 12, dice, sus ojos eran como llama de fuego. Eso significa justicia, significa santidad, significa juicio. Nuestro Señor viene a juzgar al mundo y a dar a cada uno conforme a sus hechos. El Señor Jesús, como ya dijimos la vez pasada, ya no viene a que lo maten, a que lo escarnezcan, a que lo escupan, a que lo crucifiquen, a que se burlen de Él. No, ahora viene con justicia a dar a cada uno conforme a sus hechos. Las muchas diademas, ahí lo dice en la segunda parte de Apocalipsis 19:12, y había en su cabeza muchas diademas. Significa que el Señor Jesús viene como rey. En los tiempos bíblicos, el rey regresaba con una diadema por cada lugar conquistado. Así que eso que trae muchas diademas quiere decir que Él viene a reinar a todos los pueblos, a todas las naciones. Su ropa teñida en sangre, eso está en el versículo 13 de Apocalipsis 19. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Es la sangre de sus enemigos. Es el cumplimiento de la profecía de Isaías, el capítulo 63, del 1 al 3, que a la letra dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Fíjense qué interesante. Y en Apocalipsis 19:15 nos habla precisamente de ese momento cuando el Señor va a pisar en el lagar
de la ira del Dios Todopoderoso. Dice, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto nos enseña que nadie que se levante contra Dios prosperará en su cometido. Los enemigos de Dios, mis hermanos, serán destruidos. Serán destruidos. Después nos habla de su nombre, que es el Verbo de Dios. Eso está en la segunda parte de Apocalipsis 19:13. Dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Sabemos todos que el Verbo de Dios es el Señor Jesucristo. Así nos los enseñó el apóstol Juan allá en su libro de Juan 1, versículos 1 al 4 y verso 14, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y luego en el versículo 14 añade, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es, mis hermanos, aquel Verbo que estuvo desde un principio con Dios y que es Dios mismo, vino y se hizo carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es el Señor Jesucristo. En primera de Juan 1, 1 y 2, el apóstol escribe lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Sí, mis hermanos, ellos tuvieron la gran oportunidad y el gran privilegio de estar con Jesús, de tocarlo, de escucharlo, hermanos, de verlo con sus ojos y de convivir con Él. Y ahora ellos estaban dando testimonio de ese Verbo de vida, dice, porque la vida se fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Porque Jesús es la vida. Él mismo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en primera de Juan 5:7, el apóstol Juan añade, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Así que en Apocalipsis 19, del 11 al 13, vuelve a mencionar al Verbo de Dios. Y dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Al Señor Jesucristo, mis hermanos, se le llama el Verbo porque Él es la palabra viva de Dios. La Biblia es la palabra escrita de Dios, pero Él es la palabra viva. Por eso allá en Hebreos el capítulo 1 y verso 1 dice que Dios
habiendo hablado a otros en otros tiempos, a nuestros padres por medio de los profetas, dice, en este postrer tiempo nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Sí, hermanos, Él es la palabra viva de Dios, por eso se le llama el Verbo. El Verbo. Entonces Él es el que va a venir en ese caballo blanco. Sus ejércitos. Dice la Biblia que el nombre que más se usa es Jehová de los ejércitos. Precisamente ese es el nombre que escogimos nosotros para nuestra iglesia. Jehová de los ejércitos, que en hebreo es Jehová Sabaoth, ¿verdad? Y hermanos, se le llama Jehová de los ejércitos porque Él es nuestro capitán. El Señor Jesucristo es el capitán que nos va a guiar en aquel día. Ahí en Apocalipsis 19:14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Viene Jesús como el capitán, como Jehová de los ejércitos, y todos sus ejércitos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían, dice Juan, en caballos blancos. Seremos los miembros de la iglesia, mis hermanos. Seremos los miembros de la iglesia, los que vengamos con el Señor, porque allí en Apocalipsis 19:8, que va a ser lo que pasará inmediatamente antes de que venga de vuelta el Señor, dice, y a ella, y se refiere a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, hermanos, nosotros seremos vestidos con ese lino fino, limpio y resplandeciente, y perteneceremos al ejército del Señor. Por eso dice que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y en Zacarías 14:5 también la Biblia nos habla de este ejército del Señor. Dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y con él todos los santos. Esos somos nosotros, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero también los ángeles de Dios formarán parte del ejército del Señor Jesucristo. O sea, va a ser la iglesia, pero también los ángeles van a ser parte del ejército. Qué emocionante es, mis hermanos, saber que un día lucharemos junto con nuestro Señor y junto con los ángeles. Esta verdad es claramente enseñada en las Sagradas Escrituras, en Mateo 25:31 y en 2 Tesalonicenses 1:7, donde dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahí habla de que los santos ángeles también van a venir con él. Y en 2 Tesalonicenses 1:7 añade, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así que será un ejército tremendo, hermanos, formado por millones y millones de personas que hemos creído en el Señor y de ángeles que son las huestes celestiales. Pero dice también, habla de una espada aguda.
Allí en Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La espada aguda, mis hermanos, es su santa palabra. Con ella va a matar a todos sus enemigos. En Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa espada aguda. En Hebreos 4:12 añade: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, por su palabra van a ser vencidos todos sus enemigos. Habla también de la vara de hierro. Versículo 15, la segunda parte, dice: y él la regirá con vara de hierro. Será el cumplimiento del Salmo 2, 8 y 9, en donde Dios le dice a su Hijo unigénito: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y será también el cumplimiento de Isaías 11, 4 y 5, donde hablando del reinado del Mesías dice: juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y después también nos habla de el Agar, ahí mismo en el versículo 15, que ya mencionamos antes un poquito. Dice: y él pisa el Agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ya vimos, hermanos, que ese es el cumplimiento de Isaías 63, del 1 al 3. El Agar será el campo de batalla, el valle que está junto al monte Megido, allá en Israel, que se le llama el valle de Armagedón. El Agar es el lugar donde se pisan las uvas para extraerles el jugo. En la antigüedad, el Agar era hecho de cuero de animal. Pero imagínense ahora todo ese campo de Megido, junto al monte Megido, el valle de Armagedón, que cuando lo vio Napoleón Bonaparte dijo: este valle está bueno para una gran guerra. Y así va a ser, ahí va a haber una gran guerra, la batalla de Armagedón. Hermano, se va a convertir en un lagar literalmente, y el Señor va a pisar ahí a todos sus enemigos como si fueran uvas, y va a manchar su ropa de sangre, va a terminar teñida en sangre toda su ropa, porque va a pisar a todos sus enemigos. También dice que trae en su vestidura y en su muslo escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro Señor Jesucristo, que viene a reinar con gran poder y gloria. Viene a establecer el reino celestial sobre la tierra, es decir, la teocracia, que traerá la verdadera justicia y equidad a los hombres. Así se verá contestada la petición que por
tantas generaciones le hemos hecho a Dios y que está consignada en Mateo 6 del 9 al 10, que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sí, hermanos, así como se hace la voluntad de Dios en el cielo, un día se va a hacer aquí en la tierra, porque Jesús viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene con toda la autoridad para que toda rodilla se doble delante de Él y para que todos le obedezcan, todas las naciones del mundo. Nos habla también este pasaje de la gran cena de Dios. Dice la Biblia que Dios llamará a las aves de rapiña para comer a sus enemigos. Eso está en Apocalipsis 19, del 17 al 18. Dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y sí, se van a congregar todas las aves ahí, en ese valle de Armagedón, hermanos, porque van a devorar las carnes de los caballos y de sus jinetes, de todos los ejércitos del mundo. Eso está en Apocalipsis 19, del 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. El Señor Jesucristo, mis hermanos, derrotará a los ejércitos de la bestia. Lo mandará al lago de fuego junto con el falso profeta y matará al resto de los soldados. Los protagonistas de la batalla serán Cristo y sus ejércitos contra la bestia y sus ejércitos. Así, el imperio del mal será destruido con la poderosa segunda venida del Señor Jesucristo a este mundo. Dios cumplirá así todas sus promesas, terminando con la maldad que ha hecho sufrir tanto a la humanidad a lo largo de las edades. El bien triunfará sobre el mal y empezará así la edad más hermosa y gloriosa de nuestra historia, de la cual estaremos hablando en el próximo estudio, la próxima semana, que es el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Los invito desde hoy, hermanos, para que se conecten la próxima semana y sigamos estudiando la bendita palabra de Dios. Vamos a dedicar un tiempo
a la oración. Hermanos, gracias a Dios, estamos empezando ya el mes de septiembre. Y para los mexicanos, pues este mes es muy importante, ¿verdad? Y yo sé que los demás latinos que no son mexicanos, pues también se unen a nuestro júbilo, hermanos, porque somos hermanos todos. Los mexicanos celebramos en este mes, el mes de la independencia nacional de México. Hermanos, también algunos países de Centroamérica celebran también casi el mismo día, el 15 de septiembre, y nosotros el 15 en la noche y el 16 celebramos nuestra independencia nacional. También el presidente de la República el día de hoy presenta su informe de gobierno. Y en fin, son días patrios que les llamamos, todos estos días de septiembre. Y espero que pues la pasen muy bien todos, hermanos, en sus iglesias. Todos los centroamericanos también van a estar de fiesta, hermanos, y que todos juntos podamos darle gracias a Dios, porque la independencia de los países no solamente es algo a nivel político o social, también significa la oportunidad de predicar el evangelio con libertad, hermanos. Eso es lo más importante para nosotros, que hay libertad de ir y llevar la palabra de Dios a nuestras naciones, y que el evangelio está corriendo con libertad, hermanos, en todo Centroamérica, en México, aún en el resto de Latinoamérica, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Bolivia, en Venezuela, en Brasil, etcétera. En cada país, Paraguay, Uruguay, todos los países tienen esa libertad de predicar la palabra, y hay muchos cristianos que se están convirtiendo día con día. Así que tenemos que darle gracias a Dios por esto, ¿verdad? Así vamos a orar y agradecerle al Señor, y también poner en las manos de Dios todas nuestras cuitas, nuestros problemas, nuestras adversidades, que el Señor las conoce, hermanos. Yo no puedo escuchar de cada uno de ustedes cuál será su petición, pero el Señor sí la conoce, hermanos, y Él nos ha de contestar de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en este momento, porque nos has concedido, Señor, ver este estudio de tu palabra, Señor, a analizarlo y Señor, alimentarnos de tu palabra por medio de él, Padre Santo. Ahora te damos gracias, Señor, por este mes de septiembre, Señor, porque los mexicanos, los centroamericanos, Señor, tenemos que celebrar la independencia de nuestros países, y como consecuencia la libertad que hay de predicar tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú así lo has concedido a nuestros países. Permite que como cristianos podamos, Señor, aprovechar esa libertad para compartir tu mensaje, Señor, para que tu mensaje corra y para que tu mensaje llene, inunde los corazones de muchas personas que viven sin Dios y sin esperanza, Padre Santo. También, Señor, quiero poner en tus manos las necesidades de tu pueblo, Señor. Muchos de nuestros hermanos que han estado contagiándose, Señor, que han estado enfermos, que han estado, Señor, sin trabajo, que han estado, Padre Santo, con problemas. Te pido, Señor, que tú te hagas presente en cada hogar, en cada vida, Padre Santo, que tú les concedas la sanidad, que les concedas el trabajo, que resuelvas todos los problemas que hay en cada hogar, Señor, para que haya felicidad, para que haya, Señor, fortaleza espiritual, y para que todos juntos podamos seguir adorando y glorificando tu bendito nombre. Te damos gracias, Señor, porque ya el gobernador de aquí de California, Señor, ya dio la orden de que se pueden abrir los templos, se pueden tener ya los cultos dentro de los templos. Gracias, Señor, por esa bendición, Señor. Ahora ayúdanos para que, si así se hace, que todo se haga con
orden, Señor, y que se cumplan los protocolos, que nos cuidemos unos a otros, Señor, para que así pueda, Señor, haber sanidad en tu pueblo. Te pido también, Señor, que bendigas a todos mis hermanos de la Convención de Iglesias Bautistas Hispanas del Suroeste, a mis hermanos de la Convención Regional Bautista Dios con Nosotros de Baja California, Señor, a mis hermanos de la Convención Nacional Bautista de México y a todos los hermanos de los diferentes estados de la Unión Americana, los hermanos de España, los hermanos de Centroamérica, de Sudamérica, Señor, los hermanos europeos, los hermanos de África, de Asia, que tu mano, Señor, llegue hasta cada rincón del mundo, Señor, y que todos podamos, Señor, glorificarte y estar listos para el día que vengas por tu iglesia, Señor. Pongo todo en tus benditas manos y te pido también en forma especial por mi esposa, la hermana Argelia, Señor, que el próximo día 14 tiene, Señor, su pequeña operación que le van a hacer. Te pido que tú, Señor, estés con ella ese día, que tú la prepares de antemano, que tú la llenes, Señor, de ti, que tú la fortalezcas tanto física como espiritualmente y que todo pueda salir muy bien, Padre Santo. Te bendigo, Dios, y te pido tu bendición para mi esposa, para mis hijos, para mi familia, para mis nietos, para mis hermanos de las familias de la Iglesia Cristiana Bautista Jehová Sabaoth y para todos la gente que nos rodea, Señor. Todo, Señor, lo pongo en tus manos. También te pido por mi prima Yanira y por su familia, Señor. Por cada uno de mis primos, de mis hermanos, de mis cuñados allá en Ensenada también, Señor. Mis hermanos en Puebla, en Morelia, en León, en Panamá, en Campeche, Señor, y en León, en todos los lugares donde hay personas que te aman, Señor. Te lo pido todo humildemente en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias. Muchas gracias por haberse conectado. Los esperamos el próximo domingo a la 1:45 de la tarde para seguir alabando juntos el nombre de Dios. Buenas noches.